Hola maestras, maestros, bienvenidas, bienvenidas. Pues fíjense dos cosas. Llegando de Fórmula Educativa en vivo en la Ciudad de México, estuvo hermoso. Los que estuvieron allí, muchos saludos, muchas bendiciones. Estuvo realmente precioso. Y bueno, como lo dice la imagen, vamos a hablar de la sesión ordinaria de primaria. Te voy a compartir mi presentación. Recuerda, si eres miembro de Facebook o eres miembro exclusivo en YouTube, en el botón unirte y tienes una plantita en tu perfil, puedes descargar este material totalmente editable y muchos otros más. Si no lo eres, en alexdube.com podrás descargarlo totalmente gratuito en versión de PDF. Entonces vamos a ver, aquí te comparto la presentación. Presentación para la sesión de primaria. Aquí está la portada. También te quiero invitar al taller por proyectos que nos volvieron a pedir. Ya lo hicimos con Santos, ya lo hicimos una vez, pero nos lo pidieron nuevamente. Entonces aquí están todos los datos. Va a ser el sábado 7 y domingo 8 de octubre y vamos a hablar de cómo planear por proyectos utilizando los libros de texto y también no usando los libros de texto. Entonces te esperamos si deseas. Aquí está toda la información. Lo primero que vas a encontrar es un resumen de la presentación. Sí, ya saben que todos los consejos técnicos tienen una presentación. Y en estas diapositivas te hago ese resumen. Nos van a hablar del programa para becas, programa de becas para el bienestar Benito Juárez, todo el dinero que se han gastado, el programa de la escuela nuestra y la citación de la nueva escuela mexicana, el plan de estudios 2022, que es lo que nos ha acontecido mucho tiempo, y la revalorización del magisterio, que la intención, por ejemplo, del taller de las supervisoras y supervisores se centró en la revalorización del magisterio, por lo que es muy interesante esa parte, cómo nos pueden impulsar hacia la autonomía profesional docente. Pero ya entrando a lo que es la sesión, va a haber esto. Primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes se realiza en el marco de la puesta en marcha en todas las fases y todos los grados del Plan de Estudios 2022, reflexionando en torno a los programas analíticos de la escuela y la planeación didáctica. Nos centramos en dos cosas: recordar nuestro programa analítico y reflexionar sobre tu planeación didáctica. Para eso vamos a sistematizar lo que es la planeación didáctica y las experiencias. El día martes 26 de septiembre estaremos hablando de dos temas muy importantes con Edgar Valladares en vivo: lo que es problematización y lo que es sistematizar tu práctica docente de planeación. ¿Ok? Entonces nos vamos a encontrar tres temas grandes para este consejo técnico. Seguramente ya los conoces: la implementación del plan de estudios, la gestión escolar y los libros de texto. Vamos a ver el propósito. Como les había dicho, es sistematizar la práctica docente y valorar la planeación didáctica. ¿Cómo sistematizar la práctica docente? La estaremos platicando en ese video. Propósitos específicos. Vamos a dar seguimiento a nuestro programa analítico que tenga los elementos mínimos necesarios y profundizar en otros aspectos teóricos metodológicos de la nueva escuela mexicana. Entre ellos qué es la interdisciplina. También lo estaré hablando en vivo con Edgar Valladares ese martes. ¿Qué es la interdisciplina? Y la gestión escolar, que es donde revive de cierta manera o desempolvamos el programa escolar de mejora continua. La implementación de este plan de estudios se concretó en la construcción del programa analítico y en el avance de la planeación didáctica. Esto lo hicimos en el consejo intensivo, ¿ok? Y tienes que revisar si no lo hiciste bien. Y bueno, bien en qué sentido, es decir, si no tienes los elementos mínimos del programa analítico, te tocará revisarlo como escuela para que los tengas. Los elementos mínimos ya no los han mencionado en otras ocasiones: diagnóstico del grupo, problemáticas o temas, uno o más ejes articuladores, la temporalidad, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación formativa. De esa manera tendrías los elementos necesarios y también los elementos mínimos para que se considere programa analítico. Una vez iniciado el trabajo, van a recuperar esos elementos y le van a dar seguimiento hacia evaluar la planeación didáctica. Recuerden que en el taller intensivo de formación continua hicimos un mes de planeación didáctica ya pensando en la nueva escuela mexicana. Pues ese proceso educativo que tuvimos lo vamos a sistematizar.
Aquí está mal porque aquí debería decir elementos. Elementos del programa analítico, perdón. Estas diapositivas se repiten y yo repetí la información, pero bueno, recuperamos. Después de que vemos que tenemos elementos, vamos a centrarnos ahora sí en los elementos de la planeación. Debemos de tener elementos de la planeación didáctica, como son los contenidos y PDAs, los proyectos del libro de texto que van con esos contenidos, la organización de las actividades de aprendizaje. Estos son los elementos de la planeación. Y por si generé alguna confusión, ¿qué tienes que hacer como escuela, como director o como quien está llevando la sesión? Número 1, revisar que tu programa analítico tenga los elementos mínimos. Número 2, revisar que la planeación que hicieron también tenga los elementos mínimos. Es decir, verificar que nos hace falta. Aquí tenemos los elementos. Son 7. La posibilidad del uso de los libros de texto, los ejes articuladores que se consideraron y la metodología didáctica sugerida. Y también evaluación formativa. Si tu formato de planeación tiene estos elementos, significa que estamos del otro lado. Si no, tendremos que revisar. Para dar seguimiento a la planeación y para hacer este proceso de sistematización de nuestra experiencia educativa, va a haber 3 ejes de análisis. Estos 3 ejes de análisis son diseño de planeación didáctica, desarrollo de la planeación y los libros de texto. Los más importantes realmente son estos 2. Concéntrate en esas preguntas para poder hacer esta reflexión si lo estamos haciendo bien, qué nos hace falta cuando estamos haciendo nuestra planeación. Vamos a obtener conclusiones por grado y las vamos a compartir en colectivo, viendo cómo nos ha ido cuando estamos trabajando con la nueva escuela mexicana. Además, vamos a revisar un video de Erika Hernández Mendoza, maestra de educación primaria, que nos habla de su experiencia como para tener una idea de lo que está pasando en el país y no solamente en nuestro salón. Es importante, maestras y maestros, que como vamos a intercambiar experiencias, lo hagamos en comunidad, es decir, nos abramos al intercambio de saberes, experiencias respecto al diseño de la planeación didáctica y cómo estamos desarrollando los proyectos y usando los libros de texto. ¿Ok? La propuesta sería, para apoyar a la elaboración, se propone lo siguiente: profundizar en los aspectos teórico-metodológicos y consolidar la planeación didáctica y el diseño de proyectos. ¿Qué tienes que hacer técnicamente? Vas a hacer la planeación del primer periodo hasta el último día hábil del mes de noviembre. ¿Ok? Para ello vamos a leer lo que es la interdisciplina en la nueva escuela mexicana, página 11 a 21. Pero el martes, en vivo, vamos a estar hablando qué es la interdisciplina en esta nueva escuela mexicana. Recuerda, martes 26 de septiembre del 2023 a las 20 horas. Después de leer, tienes que recuperar las categorías, nociones o conceptos de manera individual o colectiva para ver cómo podemos hacer la planeación didáctica y el desarrollo de proyectos y que cumplan con la interdisciplinariedad. ¿Cuál es la intención? Los campos formativos en esencia ya son interdisciplinares. Es decir, por ejemplo, en lenguajes puedes encontrar ya español, inglés, lengua indígena, lengua de señas mexicana. Entonces ya es interdisciplinar, pero podemos nosotros, por nuestro bagaje cultural, seguir trabajando de manera disciplinar y no lograr esa conexión entre disciplinas para llevar un proyecto al éxito que desea la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Pero profundizaremos con Edgar Valladares en su momento. Hay un documento que se llama Posibilidades de los libros de texto. En este documento de posibilidades de los libros de texto vienen sugerencias bastante interesantes. Ya te dan un panorama de qué contenidos, con qué proyectos puedes estar trabajando. ¿Ok? Eso creo que es bueno porque, digamos, ya te dan al menos un posible camino a seguir. Que yo quisiera que nos diéramos la receta, pero también es importante el ejemplo, porque he visto que sí se dificulta y tampoco hay que estar en contra de que tengamos algunos ejemplos. Gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Ya saben, estos asuntos particulares de la escuela es no olvidar que tenemos un programa escolar de mejora continua. ¿Cómo va? ¿Cómo lo estamos ejecutando? Algo que tengamos que hacer.
Y ojo, no es lo mismo el programa escolar de mejora y no lo sustituimos con el programa analítico de tu grupo o de la escuela. No son lo mismo y no sustituyen. Esa pregunta me la han hecho varias veces. Pueden revisar los siguientes documentos que nos van a hablar sobre el diagnóstico socioeducativo, el diagnóstico que tenemos que hacer. Aquí vienen unas sugerencias que están en 3 preguntas para recordar este proceso de programa escolar de mejora continua y replantear las relaciones escolares desde las prácticas democráticas. Aquí es muy interesante porque nos vamos a encontrar ahora con una solicitud más. Y esa solicitud es que veamos cómo está el acuerdo de evaluación. Que por cierto, ese acuerdo de evaluación sale mañana 25 de septiembre. Yo estoy grabando el 24 de septiembre, pero ya estaba en la ¿cómo se llama? En la CONAMER, el borrador de la publicación, y realmente no hay ningún cambio. O sea, si tú esperabas un cambio, yo esperaba un cambio, que no hubiera calificaciones en primaria, no lo hay. Técnicamente seguimos igual para que ni nos estresemos. Y vamos a finalizar con los libros de texto gratuito, tema de interés nacional. En él vas a encontrar este video que es de 4 minutos que defiende de manera interesante tal vez a los libros de texto. Son polémicos, tendrán cosas buenas, tendrán cosas malas. Tenemos aquí unas preguntas que te van a orientar para ese análisis. Ya hemos compartido mi opinión anteriormente, creo que todo puede mejorar y es factible de mejorar. Aquí tenemos 2 enlaces que te permiten hacerte miembro y recuerda, aquí está el taller por proyectos y puedes registrarte en este enlace. De mi parte sería todo. Nos vemos después con inicial, con preescolar, secundarias en otro video. Para los miembros, las diapositivas estarán antes que los videos. Un saludo, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.